De este ciclo de historia que hacemos desde hace ya 20 años, creo que ininterrumpidamente, a excepción de, bueno, el año pasado no se pudo hacer, también tema de la pandemia y tal, pero volvemos con ganas y seguiremos, si Dios quiere, los años venideros. Yo le doy las gracias también a los compañeros que están aquí de la corporación y por supuesto a todos los presentes y a Carlos San Millán, habitual en este ciclo, una persona con una capacidad de trabajo increíble y que no deja de sorprendernos año tras año. Y la semana pasada teníamos una charla, la primera del ciclo, que por primera vez la hicimos fuera de lo que es el casco urbano y nos la llevamos a la barriada del Peñón, porque coincidía en la presentación de un trabajo sobre las escuelas diocesanas aquí en el Lagurín de la Torre, que ha hecho ya 100 años, un trabajo de un profesor, concretamente de la Fundación Victoria, de Francisco Lucas Carrasco, y bueno, la verdad que un trabajo muy interesante y que estará a disposición de cualquier persona que lo quiera, pues aquí en la biblioteca o solicitar también algún libro que estará todavía. No los tengo localizados, pero estarán por aquí en próximos días. Y a partir de ahora, es que tenemos un mes de noviembre. El mes de noviembre está siendo yo creo que de lo más intenso que hemos vivido en los últimos años, porque hemos vuelto con muchas ganas de hacer cosas y los ciclos de conferencias, de charlas se acumulan. Terminamos y cerramos también el día 1 de diciembre. Cerramos por la mañana, está enfocado a los institutos, a niños de instituto de primero y segundo de bachillerato, pero está abierto a cualquier persona que quiera acudir también. Cerramos el ciclo del Museo de la Educación, del MAE se mueve, con la charla sobre democracia y cultura y educación, bueno, con una de las máximas autoridades que hay a nivel nacional en este campo, como puede ser José Antonio Marina, que acaba de publicar el libro también, hace poquitos días que se ha presentado un nuevo libro, y tener a José Antonio Marina y enfocado especialmente a los alumnos de instituto, yo creo que es un auténtico lujo, la verdad. Y tenemos también dos charlas muy interesantes sobre las jornadas de periodismo. La primera la vamos a tener, las dos jornadas las vamos a hacer en el Centro Cultural Vicente Alexandre, en la salita pequeña, entrando a la derecha. Una primera que la tenemos el día 29, ya anunciaremos la segunda, pero el día 29 con una periodista del Diario Sur, que es Ana Pérez Brián, que ahora mismo pues es una de las personas que a nivel provincial yo creo que ha seguido el testigo que dejó en su momento nuestro vecino, ya falleció, Julián Sesmero, con la difusión de lo que es la historia de Málaga, pero de una forma muy amena, de una forma muy cercana para todo el que la quiera comprender. Y la verdad que las charlas que ella está haciendo en el Centro Cultural La Malagueta, en la Plaza de Toros, el centro cultural que está allí, pues la hace habitualmente por las mañanas y es un auténtico éxito. Es decir, rápidamente se agotan las invitaciones para asistir, y las vamos a tener aquí el día 29 por la tarde, que nos va a hablar de los trabajos que está haciendo a nivel de historia en la prensa malagueña y en concreto en el Diario Sur. Son las dos próximas jornadas que tenemos, y vamos a dejarle la palabra al profesor Carlos San Millán,
Como sabéis, él es hijo adoptivo de Alaurín de la Torre. Adoptaron por pesado, yo siempre digo, por pesado. Y bueno, yo creo que nunca se le pagará todo lo que él está dando al municipio, por muchos títulos y por muchas cosas que le queramos hacer. Yo creo que nunca vamos a pagarle todo lo que él está haciendo con la investigación en Alaurín de la Torre, la verdad. Y es una alegría, pues, de ver a personas aquí de Alaurín de la Torre interesadas en esta temática de hoy, como es por una aproximación a un estudio muy completo que está elaborando, que ya habrá pegado en las puertas de muchos de vosotros, con la historia de lo que es los vehículos, los coches, el transporte aquí en Alaurín de la Torre durante el siglo XX. Y también una alegría ver a personas de Alaurín y que vuelven a su pueblo también. Saludar al señor Cantero de Busto, que me alegro mucho de verlo por aquí. Y la verdad que vamos a disfrutar, como siempre, con el amigo Carlos. Es uno de los que más le pego en la puerta. Sí. Estoy más que agradecido. Pego mucho en la puerta. Bueno, pues vamos a disfrutar de esta charla y nada, daros las gracias por estar aquí y responder a la llamada del amigo Carlos y de la biblioteca también. Muchas gracias. Ahora, ¿verdad? Bien. Bueno, no sé ni por dónde empezar, porque pasa como siempre, ¿no? Me bajo del estrado, voy a hacer prácticamente lo que hago en una clase con mis alumnos, ¿no? Y algunos podrán decir que entonces se equivoca porque nosotros no somos sus alumnos, pero bueno, yo quiero a toda la gente que me escucha como si fueran mis alumnos, por lo tanto, no sé por dónde empezar. Gracias. Podría nombrar a uno por cada uno prácticamente por nombre y apellido, que todavía voy teniendo memoria, así que a todos gracias. Es verdad que a lo mejor le doy un especial agradecimiento a José Antonio Cantero de Bustos porque me conoce de mucho, de poco y viene expresamente de Málaga, y a Pablo Montesinos, que también está ahí, que viene expresamente de Málaga, y son alaurinos de pura cepa. Todos los alaurinos son alaurinos, porque uno verdaderamente no elige dónde nace, sí dónde vive. Pero bueno, yo elegí vivir aquí o no elegí y me han adoptado, yo creo que por pesado, y al final estoy aquí. Pero mis raíces no son alaurinas, yo estoy aquí porque ustedes me quieren, me escuchan. Les he dicho que vinieran hoy para que, bueno, compartiera con vosotros este conocimiento o estos principios de conocimiento, porque si no, no tiene sentido. Hacer las cosas para dirigirse a un estrado vacío no tiene sentido, ¿no? Entonces lo tengo que agradecer a todos de corazón, desde el primero hasta el último, a la Corporación Municipal, que deciros que siempre que sabéis que voy a comentar algo, que vamos a hacer algo, estáis ahí para arroparme, y para mí eso no tiene más que muestra de agradecimiento, ¿de acuerdo? Lo iremos viendo varias veces. Y a todo el pueblo de Alaurín, porque en el fondo todos nos conocemos entre todos, dicen que Málaga o que el mundo es un pañuelo y Málaga un cline, y entonces pues Alaurín no sé ya si es más o menos cline, pero es verdad que todos nos conocemos y eso es importante. Bueno, voy a intentar, como les digo siempre a mi alumno, no sé de cuánto tiempo disponemos, no voy a intentar cansarle, lo único que voy a marcarme es dos objetivos, ¿no? Que cuando ustedes salgan hoy por esa puerta, por lo menos no digan, este hombre calvo hoy no ha calentado la cabeza, sino piensen, hemos aprendido y le vamos a seguir ayudando. Esa es mi meta, que me sigan ayudando. No les voy a pedir nunca nada, ni que me inviten a comer, ni que me den nada, no les voy a pedir nunca nada más que me sigan ayudando, porque lo que estoy haciendo es para vosotros, es que no es para mí, es para vosotros y para el pueblo. Y dentro de unos años, a mí me gusta ser muy claro hablando, nosotros no vamos a estar aquí ninguno de nosotros, pero vamos a dejar lo que hayamos hecho. Al final no te van a preguntar qué has sido, sino qué has hecho y qué has dejado, porque somos todo algo en la vida. Y yo creo que gracias al Ayuntamiento, a Joaquín, que siempre me ha escuchado y siempre me ha atendido y siempre me ha impulsado, a Manuel López, a Marina en su momento, a Reme, a Julián, a todos los concejales que han sido y han estado ahí conmigo, vosotros todos, Carlos, que son buenos trabajos, sigue trabajando, pues todo eso lo quería decir hoy. Gracias de verdad por estar siempre. Gracias, pero además de corazón, ¿de acuerdo? Bueno, le decía que voy a intentar no cansarle. Vamos a hablar hoy de, como pone en el título, ¿no? Presencia del automóvil en Alaurín de la Torre durante el siglo XX. Una primera aproximación a su historia. Llevábamos 3 años prácticamente investigando sobre lo que sería el tema de los coches, como de tantos otros temas, y el pasado año, pues mi querido amigo Miguel Barnuevo, le dije yo, le lancé esa piedra, vamos a hacer algo de los verdes que se cumple el 75 aniversario. Y entonces esto lo tenía para meternos en el horno y lo aparqué a un lado. Y ahora estamos con los verdes, ya aprovecho para pediros, aquí yo ya no voy de morado de verde, vamos de que es la historia del pueblo de Alaurín de la Torre, sigan buscando debajo de las piedras, todos comuníquenselo a la gente, porque hay personas, familias en las casas de Alaurín que tienen cosas todavía y no las dejan. Yo nada más que le pido que me faciliten copias, yo les pago lo que sea, ¿bien? Eso hizo que esto lo dejara un poco aparcado. Pero es verdad que hace poco mirando, digo, bueno, ya son prácticamente 3 años lo que yo empecé este trabajo, lo tenía casi terminado. Y una vez más, la llamada de Manuel, vamos a seguir con el ciclo de conferencias, y bueno, ¿qué hago yo? Si tengo varias cosas abiertas o qué, digo, bueno, pues vamos a lanzar esto. Y la verdad que me ha supuesto algo difícil,
porque es mucho el material que va a contener el trabajo y yo voy a lanzar simplemente unas ideas generales o una imagen general de lo que va a ir en el libro, que le llamaríamos, yo nunca le llamo nada historia en tal, porque la historia nunca se termina de escribir, sino una primera aproximación a la historia, un periodo, una etapa, una época, y entonces hoy lo que va a aparecer es un poco lo que contendrá ese libro, que espero que para el año que viene, a finales de año esté, porque antes tengo que cumplir con los verdes, y no es porque yo sea ni verde, porque es que eso fue algo que se me metió en la cabeza y va a ser una cosa verdaderamente interesante, algo que yo estoy trabajando con Miguel, pero es realmente la voz cantante. Voy a pasar muy rápido por una cosa. Yo me debo al pueblo de Alarón de la Torre y estoy aquí por vosotros. Entonces quiero que pase muy rápido todo ese trabajo que he hecho gracias a vosotros, no gracias a mí. Lo voy a pasar muy rápido. ¿Cómo olvidar el primer libro que hice, Emilio Castro Robledo? Ya han pasado 17 años, primer trabajo. ¿Cómo olvidar esos dos trabajos segundos del año 2006? La República y la primera asociación, donde Juan Benítez Navarro fue prácticamente el alma y el impulsor de ese centro recreativo Nuestra Señora del Pilar. ¿Cómo olvidar ese 2007? Para mí imposible. Sabéis que para mí sigue siendo una incógnita Alberto de Merseman y Titren en el 2007, al que todo el mundo aquí decía que conocía y muy pocos sabían ni siquiera quién era, ¿no? Quedan siempre el apellido, ese apellido Mann, que es un apellido de origen judío. Por ahí está, me vaya a perdonar, yo estoy como si fuera la clase. Está Rafael, ¿verdad? Rafael Rocha está allí. Sí, ¿no? Rafael, pase, le estamos esperando, yo como a mi alumno. Claro, encima de que venía a escucharme, si eso... Bien, buenas tardes, Rafael. Entonces, en el año 2007 salió ese trabajo, ya han pasado 15 años. Para mí, hoy no está aquí Marina, pero ya sabe, la he nombrado una o dos veces porque sabe lo que para mí significa esa persona. Sebastián Roca Ortega es la antítesis de Emilio Castro. Aquí no se trata de bandos, pero bueno, él era del bando de la derecha, conservador, Emilio Castro de la izquierda, pero los dos fueron dos personajes a los que Alarón de la Torre los tendría que tener en el cielo, pero a veces no apreciamos lo que tenemos, ¿no? Ojalá tuviéramos periodistas hoy como Sebastián Roca. Cada vez que hablo de él lo digo. Donde vaya, lo digo. No hay periodista hoy como Sebastián Roca. Él iba a la noticia. Hoy la gente se sienta en su móvil, coge un fake news, lo pone, lo multiplica. Y es más, os podría coger hoy una noticia para mañana mismo. Hoy todo el mundo habrá visto el fútbol. Cualquier periódico reproducirá la noticia una igual que otra, porque no hay en el fondo, salvo los periódicos de cabeza o de tirada nacional. Sebastián Roca, todo lo que escribió fue algo extraordinario. Se sabe la historia de Alarón de la Torre de los años 30 por él. Si hubiéramos tenido un Sebastián Roca en los años 40, 50 y 60, sabríamos la historia de Alaurín como nadie la sabe, ¿no? Pero se nos quedó en el tintero. La recogida de los partidos obreros en el año 2009, otro trabajo realmente interesante donde recogíamos todos los partidos políticos que había en la localidad. Bueno, esto supone quitarte la vida durante 5 años, porque aquí hay 1.800 personas identificadas, 1.500 de las 1.800. Esto hoy en día ya no se hace, porque la mayoría se han muerto. Ya llegará algún próximo trabajo que haga y será la primera imagen, la cara de todas las personas que me han ayudado, que hoy nos acompaña desde el cielo, desde Juan Benítez Navarro, que falleció el 1 de septiembre del 2004, hasta, bueno, Margarita, Juan Prado, todos y cada uno de los que me habían ayudado, Cristóbal, Sebastián Ortega, María, todas esas personas. A veces pienso para atrás y me he quedado huérfano de toda la gente que me ha ido ayudando. Es que he acudido a ellos muy tarde, ¿no? Pero bueno, por lo menos me ayudaron, ¿no? Bien, un trabajo encomiable. Qué decir también, en el año 2010 salió ese libro Alarón de la Torre en blanco y negro, y aquel que recogía, el de la derecha, todas las noticias de prensa que habían aparecido durante el siglo. Voy a decir una cosa, eso no es sentarte delante del ordenador y pinchar a ver qué noticias sale. Eso es ir durante un verano todas las mañanas al centro de Málaga a meterte en una biblioteca a buscar periódico por periódico, a cambio de nada, simplemente es como el que coge la bicicleta y se pone por la carretera. Así que bueno, salió ese libro. El de la izquierda igual, Gacetilla de Alarón de la Torre, ese fue mirar página por página del periódico El Avisador malagueño, prologado por Almudena Nogués, que es periodista del Diario Sur. Y aquel de la derecha, Manuel López sabe bien la historia de ese trabajo, muchas veces un poco una rabieta que yo tengo interna, porque eso era un trabajo inmenso. Se presentó al Premio Málaga de Investigación, fue la tesis doctoral que yo hice sobre historia de la educación. Nunca se había hecho, para no mentir, se había hecho una tesis doctoral, pero es del tema de la explotación minera por un profesor de Almería, y se hizo esta tesis doctoral también, la hizo un humilde docente, que es quien les habla, y entonces no se publicó todo en la historia de la enseñanza en Alarón de la Torre desde el 1900 hasta el 70, y ya luego se publicó en un libro que es de Diputación, que está recogido en esa portada que aparece ahí. Bien, qué decirle del libro de la izquierda, fue una primera también aproximación a lo que era el periodo del franquismo. El de la derecha fue un libro que hicimos conjunto con el tema de toda la vía férrea de Málaga a Coín, y ahí me paro para hacer una cosa, por lo que comentaba antes con Pablo Montesino y creo que con José Antonio Cantero de Bustos también, porque quiero ir contando cosas para que aprendamos cómo se hace la historia. Esto no es sentarte en tu casa. Para yo hacer, por ejemplo, ese libro, tuve que desplazarme 3 o 4 tardes o 3 o 4 días al Palo, quedar con la gente mayor, las hijas mayores de quienes habían estado en la vía, en la estación de Renfe, invitarlas a merendar, pasearlas con ella por la calle, es decir,
detrás de cada trabajo de eso ya no lo hago yo. Ya no es que no tenga ganas, sino que ya tengo una edad que antes aguantaba hasta las 3, ahora a las 2 se me cae la cabeza en lo alto del ordenador. Es verdad. Entonces, eso no tiene precio, eso son cosas que lo haces por amor. Esto fue un agradecimiento que yo quise haceros cuando el pueblo me adoptó, me hizo hijo adoptivo, y entonces recopilamos toda esa fotografía, que yo utilizo una palabra que suena muy fuerte, pero que es verdad que se han prostituido siempre mucho las fotografías, y las quise compilar en 5 reportajes fotográficos porque aparecían día por día cuando se habían hecho esas fotografías. Aquí no se sabía en Málaga ni siquiera quién era Juan Arena. Yo tuve que contactar con los familiares, me desplacé varias veces a Sevilla. Eso es que se dice muy fácil, que no es mi trabajo. Me desplacé varias veces a Sevilla aprovechando las vacaciones para quedar con los nietos de Juan Arenas, Cansino, ¿no? Él era hijo adoptivo de Fuengirola, etcétera, etcétera. Un personaje, todo un personaje Juan Arena, ¿eh? Tiene el mejor archivo que podamos encontrar nunca. Ese libro del 2016, bueno, supuso también para mí una obra encomiable. Tengo que citar la enorme labor siempre de Antonio Rocha. Nunca le podré pagar a Antonio la labor que ha hecho. Espero que Dios lo prorrogue en el tiempo porque su memoria es algo extraordinario o extraordinaria, identificando también con Juan Pérez, que hoy no está aquí. Entonces, cuando hay 2 o 3 de estos que se juntan, como yo digo, en el pueblo y sacan, identificando a cada uno de ellos. Una fotografía extraordinaria, la llegada a la plaza, algo verdaderamente único, ¿no? Lo que supuso, en definitiva, la llegada de la Virgen del Carmen y San Isidro al pueblo. En el año 2016 salió el libro. Este trabajo también para mí fue un trabajo extraordinario porque recogía lo que había ocurrido durante 5 años en la Segunda República aquí en Alberón de la Torre a través de 2 periódicos republicanos, y es muy curioso porque a través del análisis de esas noticias te vas dando cuenta que cada periódico informaba de una manera, ¿no? En ese periodo. Era el Popular, el periódico republicano, pero sin embargo está comparándose siempre con la Unión Mercantil y el Cronista, y aparecen también. Un libro que daba muchas cuestiones curiosas también. Bueno, este libro supone para mí tanto porque apareció por el pueblo entonces, vosotros lo conocéis todos los más mayores, el hijo de don Ana Pase, vosotros me disculpáis, Ana Pase, que está ahí Ana, que viene del Romeral, que también le ha molestado miles de veces. Esto es, yo voy por todas las barriadas molestando, esto es como el que va soltando. Buenas tardes, Ana. Entonces, y este libro para mí supuso, es verdad que siempre tengo, quizás no lo tendría ni que decir, pero tengo una espina clavada porque fue el primer centro de salud de la provincia, el primero que tenía además 2 camas para que la gente diera ahí a luz, que eso ni siquiera aquí se sabía, si era preciso, y hoy ya no está. Hoy hay otro edificio en su sitio, en su lugar, pero fue un sitio, bueno, que lo ha dejado todo. Todas las personas identificadas, vengo a señalarlo, esta persona, para que lo digo, que está enterrado en Estados Unidos, Fortunato Herrero Caminero está enterrado en Estados Unidos, se fue allí de misionero y está allí enterrado, como muchos oblatos de María Inmaculada, ¿no? Es un libro verdaderamente interesante. Y bueno, este trabajo para mí ha supuesto tanto, pido disculpas porque la letra de arriba se plisa con el rodillo, eso es una mala maquetación por mi parte, os pido disculpas a la hora de hacer el PowerPoint. Esto para mí supuso tanto porque hay veces en la vida, yo siempre digo a mis alumnos que hay personas que hacen esto y dicen que hacen esto, y otros hacen esto y no dicen nada. Y Tomás Bernal hizo tanto por el pueblo, le pidió unos años que hizo tanto, que con él se hizo todo, ¿no? Y entonces este libro para mí marcó un antes y un después. A veces yo ya, y eso que no soy del pueblo, amplío la fotografía, me pongo a identificar caras de atrás que no, pero es verdad que fue un trabajo interesante, un trabajo verdaderamente que ponía en primera persona fotografías que aquí nunca se habían visto, porque no se habían visto muchas de ellas, y además aparecía pues la construcción del ayuntamiento, el blanqueo de la iglesia, etcétera, etcétera. En definitiva, eso fue en el 2021, el año pasado. Espero no estar cansándole, todavía queda un ratillo. Bueno, pues ¿sabes lo que le digo? Lo que aparece por ahí. 1.000.000 de gracias por ayudarme, simplemente. Yo siempre pongo mi tiempo, pero ustedes ponen su ayuda, su interés, su vocación, sus ganas y el amor por el pueblo. Yo solamente me dedico a molestar. A veces pienso que os molesto demasiado, a deciros, por favor, buscarme esto, ayudarme, porque es para esto, es que no es nada. Siempre se reprocha, este va con intenciones que no, es que mi forma a lo mejor es muy rara, muy extraña. Yo no busco nada más que vosotros vendáis vuestro pueblo, que también ya es mío, ¿no? Porque me han adoptado. Bien, llegado hasta aquí, diríamos, don Carlos, ¿y qué tiene ahora mismo? Bueno, pues miren, cuando me planteaban lo de hacer algo, nosotros tenemos lo más importante, lo más inmediato, el trabajo de la Veracruz o del Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de la Soledad. Va a ser un trabajo que va a marcar un antes y un después también, porque se conoce poco o poquísimo, desde los años 40 hasta el 70, y quedaros con el nombre simplemente de Juan José Pérez Rocha, porque marcó un antes y un después, y lo pondremos donde se merece, que no se le ha puesto nunca donde se merece. Quedaros con ese nombre, porque espero que me acompañéis ese día. A mí y a Miguel, porque es un trabajo que yo estoy haciendo, pero ahí si no está Miguel yo no hago nada. 5 lecciones gráficas de Alberón de la Torre, es un trabajo todavía también que tengo ahí en preparación, sobre también imágenes que no se han visto nunca aquí del pueblo, que sorprenderán enormemente. Luego la presencia de la Guardia Civil, llevo muchísimos años trabajando en la Guardia Civil, quedando con los guardias civiles que pasaron por el pueblo, pero eso es un trabajo de hormiga, ¿no?
Luego, la guarida y descanso de extranjeros, a la orilla de la torre, quédense con estos nombres: Alberto de Merselman, Teodoro Schad del Tabater, Edith El Volar. A la orilla de la torre fue un refugio de mucha gente que vino aquí a descansar para que no se les molestara. Unos se fueron a Marbella y otros estuvieron aquí, ¿no? Así que fue refugio para muchos extranjeros que pasaron totalmente desapercibidos. Y quizá el que más pasó desapercibido y además tenía contacto directo era el, como yo digo, judío de origen alemán, Albert George Albert de Messelmann y Titre, ¿no? Que era todo un personaje. Bueno, y muchos proyectos que hay, ideas que tengo, que mientras tenga ganas y ustedes me ayuden y me aguanten, pues seguiré haciéndolo. Cuando terminamos el libro de Tomás Bernal, apunté yo que teníamos en preparación eso. Salió esa fotografía, ¿no? Cada día estáis por ahí los que sois familiares, y pondríamos que es Cantero, ¿no? Que Manuel Cantero. No sé ya cuántas veces le he dado esta foto a gente que trabaja con 3D de manera impresionante, porque tenemos que averiguar cómo sea la fotografía de ese camión, porque además se ve algo, pero tenemos que hacer varias cuestiones porque no se ve si es un 2, un 3, sacaremos dónde está, a qué matrícula corresponde ese camión, porque es algo imprescindible, ¿no? Bueno, entonces yo planteé en aquel momento 70 años del automóvil en Alhaurín de la Torre, ¿bien? De un trabajo que estábamos haciendo. Eso fue el año pasado, en noviembre. Bien. Pues esos 70 años te pueden plantear muchas cosas. ¿Qué podemos hablar a la hora de investigar sobre los coches? Tenemos que sacar los antecedentes, tenemos que hablar de automóviles, del servicio público, tenemos que hablar de automóviles del servicio privado, de todo lo que conlleva el vehículo, de las reparaciones, de las compras. ¿Qué hablo de los coches? ¿Qué se puede hablar de tantas cosas, verdad? Todo eso quedarán recogido en el libro. Bien. Bueno, pues todo ese libro que saldrá en su momento, y esperemos que también sea pronto, quiero responder a miles de preguntas, pero para eso tiene que llegar el libro, ¿no? ¿Quiénes tenían carnet de conducir en la localidad entre el año 1900 y 1970? ¿Qué automóviles se compraban? ¿Qué había antes de la presencia automovilística, ¿no? ¿Dónde se obtenía el carnet? ¿Cuál fue el primer taller de Alhaurín de la Torre? ¿Cuál fue el primer automóvil que llegó a Alhaurín de la Torre? Y si no sabemos qué fue del pueblo, ¿quiénes fueron los extranjeros, ¿no? Porque cuando venían, por ejemplo, el obispo de Málaga, traía su coche. Tenemos identificados esos coches con esas matrículas. Entonces vamos a identificarlos, ¿no? Aparecerán en el libro cuáles fueron esos coches. Vamos a ver hoy cosas interesantes, a mi juicio. ¿Cuál fue el primer vehículo de la Guardia Civil que tuvo en Alhaurín de la Torre? Porque ya sabemos que ahí en la calle Álamo ya tenía su... ¿Voy hablando muy rápido? ¿Bien? ¿Le estoy cansando? Bien. ¿Cuál fue el primer vehículo? En la calle Álamo a mano izquierda estaba lo que era el cuartel de la Guardia Civil, pero ya ahí tenía su caballeriza, vamos a decir, sus cuadras para los caballos, pero luego tuvo que venir, algún momento tuvo que venir algún coche, ¿no? Bueno, pues ahí estoy mareando a los del archivo de la Guardia Civil un día, sino otro y el del medio, para tratar de recuperar cuál fue el coche, ¿no? ¿Cómo se conocían los vehículos? Es decir, hoy un alumno, porque tenemos que aprender no para que yo le suelte datos, sino que ustedes mismos se lo pregunten con efecto de perspectiva de tiempo, ¿no? Es decir, ¿cómo se conocían los vehículos en aquella época? Imagínense el Alhaurín de la Torre, que la gente lo que veía era el vecino de enfrente y a un animal en su patio en el año 30. ¿Cómo se conocían los vehículos? Si al pueblo no llegaban periódicos, ¿cómo los conocían? Pues había 5 choferes en aquella época, en total 7 choferes aquí en Alhaurín de la Torre que tenían carnet de conducir. Estamos hablando del año 30. Todavía me queda algunos que ponerles cara. Ya no sé si los archivos de la policía soportarán tantas preguntas que le hago, porque es verdad que les tendremos que poner cara. Bien, antes del automóvil, miren esa foto. Eso es la familia de los... Bueno, yo les voy hablando, ustedes me disculpan, porque si no, como yo no soy del pueblo demasiado, ¿no? Ana Rivera, Anita la del francés, que sabéis que se fue a Francia, que está aquí de vuelta aquí en Alhaurín de la Torre, Anita Rivera, que vive ahí detrás del bar de lo que era antes de Tita la del Campo. Bueno, pues esos son sus familiares viniendo de Santa María al pueblo. Me tengo que desplazar al pueblo. ¿Cómo voy al pueblo? Pues voy, lógicamente, con animales. No voy con una moto, no voy con un coche, no voy porque no lo tengo. Estamos hablando de comienzos de siglo, cómo se desplazaban, ¿no? Es una foto original que no se había visto nunca, no creo que la hayan visto, es una foto original de la familia de los Rivera, ¿no? De Ana Rivera. Antes del automóvil había coches. Había animales. Y esta foto también de Rivera. Miren qué imagen más buena. La localizan, ¿a que sí? A que la localizan, viniendo por la calle del Tejar, después de haber subido la cuesta de Manuel Luis a la derecha, ¿verdad? Eso sería la calle del Tejar hoy en día. Bueno, pues imagínense qué foto, es decir, viene hacia el francés, viene hacia el pueblo y van viniendo con animales de carga, ¿no? Tienen las fémilas para cargar y con ese niño que también lo tenemos identificado. Antes del automóvil había esto. Aquí en el pueblo no había automóvil porque eran contados con los dedos de una mano los que tenían. O también existía esto, ¿no? De la familia del Mudo, que lo conocéis vosotros, de la familia del Mudo, o del Mudo, vosotros me corregís, existía esto, ¿no? No existía otra cosa, ¿no? Es decir, el ir comprando, el ir vendiendo, el ir arreglando, y eran los animales con los que iban. O iríamos nosotros con un coche o ya mismo con un carro o con lo que lleváramos, ¿no? Pero iban esto. Esto es lo que ocupaba las calles antes de que apareciera por aquí el automóvil, ¿no? Y, por ejemplo, esto también, ¿no? Esta foto la he puesto por una cuestión que antes hablaba por ahí con José Antonio Cantero y con algunas otras personas más,
Y decía que esta foto, por ejemplo, le voy a decir cómo llega esta foto a mis manos. Esta foto me la facilita la mujer de don Gerardo Ruiz Redondo, que fue aquí maestro de primaria, fue maestro de la unitaria número 3, que estaba al final de calle Ermita. Esto no viene aquí. Hoy está colgada en varias páginas web, la gente dice que es suya. Y esta foto viene después de haber yo, lo digo en plan, estamos, si luego eso sale en cámara no lo vayan a poner solo en la televisión. Pero esto me costó muchísimas veces cogerme del brazo de una señora mayor, pasearla por Calle Larios, tomarme un café, invitarla, hasta que me abrieron de las puertas de su casa y le dije, sáqueme usted todos los negativos que tenga, que tengo que mirar uno por uno, ¿no? Y apareció esto, nada más verlo, sabía que era la esquina de los callejones con lo que sería la plaza, ¿no? Una foto del año 1964. Fijaros cómo era ese alaurín de la Torre y compárenlo, no lo vamos a poner ahora porque quiero que lo tengan en su abstracción, pero piensen en ese alaurín por el que nos desplazamos a Málaga, en ese alaurín del parque, en ese alaurín de la avenida principal, de la Plaza España, nada que ver con ese alaurín, ¿no? La casa que hay hace esquina, la anchura que tienen los callejones. Yo os voy a decir que vosotros sois del terruño y lo conocéis todo perfectamente, ¿verdad? Pues una foto, que llegar aquí, esa foto está publicada varias veces, eso tiene un tiempo, eso es que no tiene tiempo, eso tiene horas y horas y horas para conseguir esa fotografía. Luego aparecen muchas páginas, muchos perfiles y algunos se ponen, bueno, sí, la conseguí, yo digo, bueno, ¿para qué vamos a entrar en más discusiones? Bien, esta foto sí que es verdad que no la he conseguido yo, esta es supuestamente, a mí me gusta hablar con absoluta propiedad, esta es la diligencia que tuvo Federico Díaz Barrera aquí en el pueblo, antes de comprar ningún coche. La diligencia primera que tuvo Federico Díaz Barrera. No me pregunten el año, porque si lo supiera al 100% se lo diría, pero como no lo sé, pues no se lo digo garantizado, ¿de acuerdo? Esa es la primera diligencia que tenía Federico Díaz Barrera. Federico era conductor. ¿Cuántos conductores hay en el año 30 aquí en Alhorn de la Torre? Bueno, pues nosotros tenemos en concreto un total, ahí fíjense, hay 6, ahora les diré por qué he puesto así los nombres, hay en total 7. Revisando hoy, como estas cosas las hago yo muchas veces, pues como lo estoy hablando de memoria, al revisarlo digo, anda, se me ha faltado uno, pero bueno, casualmente el más mayor y ahora diré. Esas 4 personas que hay ahí, en los extremos, Ramón Serrano Ortega, 39 años, vivía en la calle El Torí, Francisco Barrionuevo González, Francisco Paco el Conco, que vivía en la calle Mesones con 31 años, José Llanes Valderrama, 34 años en la calle Mesones, Antonio Cantero Vigal, con 33 años en la calle Mesones. Esos eran 4 conductores que, sumado a los otros 2, Federico Díaz Barrera, porque ha sido siempre aquí el coche de Federico, pero no era solo de Federico, había otros. Porque aquí hay personas que no saben que su padre tuvo un coche. Es decir, muchas veces eso. Y entonces Federico Díaz Barrera, que tenía 29 años, y ahí sí que hay un error, me tenéis que disculpar, que él vivía en la calle Mesones, y luego estaba Antonio Crespillo Ramos, 44 años, que estaba en Menada. ¿De acuerdo? Ahí cuando aparece, eso es un error que lo quise rectificar ahora, pero no le he dado a guardar y se ha mantenido tal cual, ¿de acuerdo? Y luego nos falta uno que tiene 54 años, que era el conductor mayor, Enrique Márquez Rivera, vivía en el Barrancón. 7 conductores son los que tenemos censados. 7 en el año 36 en Alhaurín. Eran chofres y tenían además carnet. Eso llama poderosamente la atención cuando, sin embargo, la gente nada más que habla Federico o, por ejemplo, Antonio Cantero. Y todavía más poderosamente llama la atención porque quédense con el nombre de Pascual Martínez Valderrama. Lo relacionan a que sí. Pascual Martínez Valderrama era el hijo de Juan Martínez Velasco, casado con Ana Valderrama. Juan Martínez Velasco, que era industrial. Bueno, pues ahí no aparece tampoco Pascual Martínez Valderrama, que tuvo un accidente con un coche, y ahora lo veremos por ahí también, con un coche de transporte, ¿no? Era con 19 años cuando lo conducía. ¿Por qué no está? Porque no está en el censo del 36. Entonces ya se había marchado y os desvelo algo que llegó a ser el conductor del Marqués de Larios, el hijo de... O sea, hay tantas cosas tan curiosas, ¿no? Bien. Bueno, perdonad por ese error que aparece ahí. Y el hecho simplemente de ponerlo, no por nada, sino con más pequeño, porque Federico siempre ha sido el único que se le ha dado ese protagonismo aquí, que eran los coches de Federico. Había otros muchos, porque ahí están los Rodríguez Ruiz o Rodríguez Villar, está Juan Carrasco Pedraza, están los Illanes, o sea, aquí había mucha gente que tenía camiones. Pero él, como era el que tenía el autobús, que luego se lo vendió a Ferrocarriles Suburbanos, como lo veremos ahora, pues no era solo él, ¿no? Y luego Enrique Márquez Rivera, que nos falta. Y Antonio Crespillo, simplemente le voy a decir que tiene un pasado, ya sabéis cómo me gusta a mí tratar las cosas. Y entonces Antonio Crespillo tiene un pasado que no es todo lo que debiera ser, porque se vio implicado en algunos de los sucesos del 36, eso prácticamente lo supe hace poco. Y bueno, pues lo puse ahí poco porque me dejó un sabor de boca regular, lo mismo era una persona extraordinaria. ¿Cómo conocía la gente los coches? Así se anunciaban los camiones y los coches en los periódicos, ¿no? Pero quiero que vean eso, ese camión valía 3.750 pesetas, 23 euros valía. Pero claro, para saber lo que vale vamos a pensar lo que se ganaba. ¿Cuánto se ganaba en el año 26? 2.000 pesetas al año, 2.000 pesetas. 2.000 pesetas ganaba un maestro en el año 26, 2.000. Quiere decir que para pagar ese camión tenía que trabajar 2 años. Ahora pensemos lo siguiente, ¿cuánto gana hoy a lo mejor un maestro? 1.800 euros, pues 1.800 euros al año, o sea al mes más o menos, le estoy hablando con conocimiento de causa, o 2.000, pues gana 24.000 euros, en 2 años serían 48.000. El coche era, que se decía siempre, es que hay que pagar un impuesto de lujo, porque es un lujo. Todo tiene una explicación en la vida.
Entonces era un lujo disponer de un camión que es que valía 24 euros, sí, pero es que, ¿sabe usted lo que se ganaba al mes? ¿De acuerdo? Nunca olviden, esos costes de siempre lo tienen aquí. ¿Voy bien? ¿Me estoy cansando? ¿Son muchos datos? Bien, perfecto. Piensen siempre en Carmelo Gálvez, que ustedes lo tienen siempre en mente, ¿no? Carmelo Gálvez, familiar, o Emilio Castro, ganaban 3.000 pesetas en el año 31, en el año 26 todavía no había dado el salto, estábamos en el salto de 1.500 a 2.000 y en el año 31 subió el salto a 3.000. De hecho, Concepción Sánchez Entralla, doña Concha, se puso aquí en las 3.600 pesetas, unos 18 euros, pero la vida era como estaba, la vida era muy barata, salvo lo que eran los vehículos, ¿no? Bien, aquí tenemos otro, esta es la camioneta Chevrolet del año 1926, quédense porque estoy haciendo un barrido de todos los periódicos que salieron con todos los anuncios porque hay dos coches que no lo identifico y yo pongo por ahí en plan de broma, ya va quedando menos, para saber cuáles son esos coches, porque estoy haciendo poco a poco un barrido de todas las camionetas que se anunciaron en los periódicos de Málaga, en los años 20, 30 y 40, porque si no es imposible sacar dos coches que ahora van a salir por ahí. Camionetas Chevrolet del año 1926, ¿bien? Y esto, por ejemplo, lo he puesto en grande para que vean cómo se anunciaban los camiones. Federico Díaz Barrera llegó a tener un camión reo, eso seguro que no lo saben los mismos familiares, llegó a tener un camión reo que luego lo vendió en Torremolinos para comprar otro de los autocares, porque él disponía de tres autocares pequeños, 3 ómnibus, que eran como se llamaba, los 3 ómnibus. Eso era un camión reo, y ahora después por ahí aparece alguno. Después que en internet lo buscan y aparecen los camiones reos totalmente restaurados. Y esto, por ejemplo, el coche Exe de 6 cilindros, que ya fíjense lo que vale en el año 1924. Me siguen dando la razón. Estamos en el 24, vale 10.000 pesetas, ¿eh? O sea, era un articulazo de lujo. Cualquiera cuando dice, yo por eso siempre digo que hay que hablar con propiedad, es que el coche vale muy caro. No, usted no conoce la vida. El coche hoy verdaderamente no vale tan caro. Si nos queremos comprar los últimos modelos Tesla sí vale mucho, pero en aquella época sí que valía, porque el sueldo estaba en 2.000 pesetas, que eran 12 euros. Y el camión es que valía, o el coche ese con 6 cilindros valía 10.000 pesetas. Eso no lo veía la gente en su vida. Es que no lo veía en su vida, ¿de acuerdo? Bueno, os podría poner 50.000 cosas, todos los que vendían en Málaga, lo que eran los coches, un inventario que hay exactamente de dónde se vendían todos los coches, los garajes que había, incluso aquí, que no lo voy a poner, dónde repostaban gasolina. Pues ahí estaba nuestro querido Juan Rodríguez Ruiz, el del Matadero, que tenía un surtidor de gasolina, que también lo tenía en el pueblo, ¿de acuerdo? Bien, ya va quedando menos. Esas dos fotografías me va quedando cada vez menos para saber quiénes son esos coches. Esas son fotografías, están recortadas y no cuento con muchos datos. Aquí la rueda está maciza y allí la bocina que aparece y la lona que aparece. Estoy con gente, los que se pueden ser más expertos en la historia del automóvil en España, porque es un encabezonamiento que tengo que saber cuándo estuvieron aquí esos coches. Y no siempre puedo encontrarme con alguna sorpresa, que ahora la verán, pero que te aparezca una matrícula en un periódico, entonces yo por ahí me abro una vía. Ahora mismo es que ni eso aparece en el periódico, no tengo fechas de esos datos. Esas fotos originales nunca han llegado a mis manos, a lo mejor si llegan a mis manos por detrás hay algo escrito que me da vía verde. Pero esas fotos originales yo no sé ni quién las tiene. A mí me han llegado pues porque me la han facilitado copias. Si yo tuviera las originales, por detrás puede ser que aparezca algo. Y siempre a mí un punto o una coma me abren 20.000 vías de investigación. Cuando lo voy poniendo va quedando menos, pero no va quedando menos porque sean tan antiguas. Por ejemplo, esta foto yo la pongo muchísimas veces y nadie me dice. Todo el mundo identifica al niño que está a la derecha, ¿verdad? Pero sin embargo, la matrícula del camión nadie la sabe. Y no sabemos el camión y tengo que saber la matrícula porque eso me va a permitir establecer una guía de cuáles eran los camioneros que habían a la orilla, porque todos no eran de aquí, otros eran foráneos, ¿correcto? Entonces había aquí algunos, yo eso no me lo imaginaba nunca, que venían de Málaga. Y eso me hace pensar que a lo mejor aquí es que había una gran producción, por ejemplo, y tenía que venderse a Málaga, o una gran producción de pan que se llevaba a Málaga, que no se hacía todo en carro, es que a veces nos desperdimos el tiempo. Entonces yo para mí que hay camioneros que vienen aquí y tienen su parada desde Málaga. Cada día lo tengo más claro, pero vamos, asegurado. Aparte de los de Santa Amalia y del Romeral, venía algún que otro camionero a Málaga. Por eso también estoy frito por saber. Además, fíjense que a la izquierda hay otro camión. Se ponían los dos juntos, ¿de acuerdo? Pero no tengo identificado las matrículas de esos camiones. Bien. Sin embargo, por ejemplo, autocares como este, esa foto ya la he puesto muchas veces en la plaza. Yo creo que ese es el día que se compra el camión por Federico Díaz Barrera. La matrícula Málaga 3.148. Sabemos lo que costó el Chevrolet. A la derecha, Manuel Cantero, que era el mecánico que trabajaba con él, y Federico Díaz Barrera, que venía oriundo de Vélez, Málaga. Cada día tengo más claro que puede ser, esta es la casa, bueno, ya desaparecida, tenía ahí en la plaza de lo que es el pueblo, ¿no? Esta foto se ha visto muchísimas veces y yo cada día tengo también más claro por los camiones que se han visto y los coches que es el mismo, el mismo que el anterior, el Málaga 3148 del año 30, creo que casi seguro porque yo creo que me queda un camión por inventariar de los que tuvo Federico Díaz Barrera y entonces no me cuadra que el único que me queda sea ese, porque ese es el mismo Chevrolet que este que tenemos aquí, a ver si no me equivoco pasando, ¿veis? Ese es el mismo. Supimos la matrícula, lo recuerda Mari Cantero cuando me facilitó esta fotografía, ¿verdad? Que le dije, necesito una lupa para ver este número,
y enseguida que lo sacamos me voy a la guía de luego cuando se matricularon los coches y rápidamente si coincide era el coche de Federico Díaz Barrera. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, yo espero no estar cansándole, porque si no cuando salgan, bien. Bueno, aquí tenemos billetes también. ¿Cuánto se pagaba por el transporte? ¿No? Pues unos 50 pesetas de servicio de auto omnibus, porque sería tanto para auto como también, bueno, auto de transporte, un pequeño autobús. Aproximadamente iban 20 o 25 personas. Ahora lo veremos también en otro de los coches, ¿no? Unos 50 pesetas. ¿Quién lo diría con lo que vale hoy, no? Bien. Y aquí tenemos, ¿veis? La venta del coche de Federico Díaz, Ferrocarril Suburbano. Cuando dice la gente, yo tuve el coche de Federico, no, usted lo vio y lo inmortalizó en su mente, pero el coche lo tuvo 5 años. Y además lo tenemos ahí, ¿no? Lo vendió en el año 35, fíjense la matrícula arriba en rojo, Málaga, 4.768, y lo vendió a la compañía de Ferrocarriles Suburbanos de Málaga. Lo vendió prácticamente en esos años, se estaban pasando malos momentos aquí en Alhaurín, malas situaciones, y entonces lo vendió. Es en el año 36. Son todos documentos originales de cuando vende cada uno de los coches Federico y todos los demás que tuvieron coche en Alhaurín. La imagen que va a salir ahora es imposible de que se vea mejor, pero es lo que pone de relieve que Alhaurín de la Torre tuvo dos líneas consolidadas de autocares durante un año. Se ve muy mal, yo os lo digo, la que sale. La primera arriba, Málaga Alhaurín de la Torre, Federico Díaz Barrera, y la que pone en la parte inferior, Málaga Alhaurín de la Torre, don Juan Carrasco Pedraza. Juan Carrasco Pedraza me ha costado la misma vida saber quién es, ya lo adelanté hace 2 años en un libro, que me trajo algunos dolores de cabeza y no entiendo por qué, pero ya yo creo que Manolo sabrá de lo que estoy hablando, porque hay veces que las personas creen que yo estoy desvelando algo que no se sepa, y esto está ahí en los escritos, eso está todo publicado. Juan Carrasco Pedraza, desgraciadamente, llegó al mundo en un momento que no sintió bien, a lo mejor para su compañero, hay que decirlo así, siendo muy... Y entonces él tuvo un autocar durante un año, tuvo la mala suerte que enfermó y murió con 7 meses, a los 7 meses de tener el autocar. Entonces el padre Miguel Carrasco no sabía conducir y lo tuvo que vender. Curiosamente, os voy a desvelar, estos son los datos, si os estoy cansando me lo decís, que es como le digo a mi alumno. El autocar se lo vendió a Autocares Mateo. Entonces yo tenía el documento y un día llamaba a la empresa Mateo por las mañanas. Le digo, mire, necesito hablar con la gerente o el CEO, ahora que está muy hijo del CEO. Necesito saber porque les voy a decir cuál fue vuestro coche primero de la empresa. Claro, le di una cantidad de datos y me dijo, ¿pero usted quién es? ¿Usted se está quedando con nosotros? Claro, tenía todos los datos de ellos. Y dijo, para que tengáis un poco el primer coche que tuvo, os sonará todo Autocares Mateo, ¿a que sí? Pues el primer coche que tuvo Autocares Mateo, diga a la familia lo que diga, dice ellos que tuvieron otro antes, fue este, porque cuando tú te inscribías como empresa tenías que dar el orden de los coches que tenía. Y el primero que tuvo fue el coche que tuvo Juan Carrasco Pedraza, que ahora lo vamos a ver, que para mí es verdaderamente una foto extraordinaria, algo incólume. Miren, ahí está. Esta foto que aparece es también la inauguración, diríamos, o la puesta de largo de la fotografía de Juan Carrasco Pedraza. Fíjense aquí en el sello, no lo he querido poner para que también, como yo digo a mis alumnos, piensen, Málaga JC Juan Carrasco. Esa foto la hemos ampliado y no está por aquí hoy, no la veo, Anita Carrasco no la veo. Luego la veremos ahí de joven en una foto con un coche. Pero les cuento también eso. No había manera de conseguir la foto de Juan Carrasco. No había manera. Porque quería yo contactar que fuera casi con seguridad. Ahí está el conductor montado. Está él. Entonces, esa foto aquí se ve mucho mejor y si la cogen en original también. Es una foto original, una tarjeta postal. Entonces me pasó una foto que ya no sabía, pero un día un familiar de ella, creo que su hermano es Carlos, corregirme. Entonces le dijo, Anita, yo tengo una fotografía allí en la casa que alguien guardó alguna vez algo detrás del cuadro. A mí me dijo eso Ana, digo, Ana, ¿dónde está ese cuadro? Hay que sacar esa foto como sea. Y apareció, y era Juan Carrasco Pedraza vestido de militar. Entonces, le recortan la cara, amplía esa foto con una buena ampliación, y me dice, mira, Juan Carrasco conduciendo el coche. Eso es agosto del 30. Al año siguiente muere. Justo solamente. Creo que no me ve, agosto del 30. Málaga 5015, el primer coche que se lo vende. Y aquí está además, ahí está, ¿ves? Más os leo, el abajo firmado, Miguel Carrasco Ortega, como padre del fallecido Juan Carrasco Pedraza, el que era propietario del automóvil Chevrolet Málaga 5015, cuyo vehículo ha pasado a mi propiedad por derecho, solicito la correspondiente autorización para la venta a don Miguel Mateo Pinazo de Colmenar. Mateo Pinazo de Colmenar, Autocares Mateo, blanco y en botella. Así que yo llamé, hice un barrido previamente de si había habido más Autocares Mateo en la provincia de Málaga durante todo el siglo XX, pero no existía. Entonces digo, estos son Autocares Mateo de Colmenar. Y además, pues lo pone por detrás, dice, ya que dicho vehículo, por estar destinado al servicio de pasajeros, no me conviene explotarlo debido a mi falta de conocimiento y mis años de edad. Entonces, el padre de Juan Carrasco, él ha muerto muy joven, y el padre Miguel Carrasco se ve la obligación de vender ese coche. En el libro de Sebastián Roca Ortega está recogido el luto que está guardando la familia porque ha muerto Juan Carrasco Pedraza. O sea, fíjense, si todo lo vamos hilando, al final tenemos la historia del siglo XX escrita de Alhaurín. No se había visto esta foto. ¿A que no? Esa foto no era aquí conocida. Es una foto que tiene un peso impresionante, porque si no decimos que solamente tuvo aquí Federico Díaz Barrera. Y no es cierto. Es más, eso generó una disputa tremenda entre Federico y Juan Carrasco Pedraza. Una disputa muy fea, muy mal,
y que, bueno, llegó a donde no tenía que haber llegado nunca, ¿no? Y entonces está publicado esa disputa que hubo, apareció en todos los periódicos, todo está publicado en el libro del año 2019, el que aparecía Laurín de la Torre en la prensa, ¿no? Juan Carrasco Velázquez, verdaderamente un hecho también muy curioso. Aquí teníamos lo que decía, el documento que os he enseñado antes, y aquí os quería mostrar, bueno, pues dónde compraba la gente, porque había Chevrolet aquí. Había un comercial en Málaga, que es para hacer un libro de él, que era muy potente. Tenía la sede en Calle Lario, ¿no? En Marqués de Lario. Entonces era el que ponía el sello más grande, es el sello del año 1924. Esto se hizo muy pronto, 1924. Ustedes piensen que en Galardón de la Torre, el primer periódico del 13, y es una hoja que saca ya no vuelve más a sacar. Y luego hay que irse hasta los 60 y 70. Ni Diario Sur, ni ningún otro periódico tiene aquí corresponsal, salvo Sebastián Roca Ortega y algunos otros que firman con otro nombre. Por ejemplo, Pedro García Valdecasa, el médico, Pedro García Valdecasa Guerrero, quedaros con ese nombre, que firma algunas veces, pero generalmente aquí no se escribía. Entonces, no llegaban periódicos. ¿Cómo lo sabe? Pues en Málaga se reunían justo de lo que es hoy la iglesia de Estela Maris en Málaga. Allí había un bar y Antonio Ruiz López, no sé si por aquí, porque yo veo algunas caras que me suenan todas las caras, pero otras a lo mejor, pues yo he hablado con su hija varias veces, digo, no la veo yo por aquí, porque yo he hablado, es de las que también he pegado mucho en la puerta de Santa Amalia, pues Antonio Ruiz López, que hoy está en Campanilla viviendo, pues un día de esas conversaciones hace 2 años, dice, don Carlos, le voy a contar cómo esto funcionaba, ¿no? Entonces, en un bar que había donde estaba hoy Estela Maris, allí era donde se hacía el trato de la venta y compra de los coches para que luego fueran a los distintos pueblos. Y claro, ya me daba a mí, entonces digo, si no, ¿por qué aquí en Laurín? ¿Cómo se enteraba la gente? ¿Cómo se enteraba? Federico no era especialmente una persona que bajara todos los días a Málaga a trabajar, que le gustaba estar aquí. Entonces, ¿cómo te enterabas de las cosas? Aquí no venía prensa, la gente bajaba a Málaga y Antonio Ruiz una vez, ahora por ahí me parece que aparece luego, me parece que aparece. Bien, bueno, esta es la solicitud de Juan Martínez. Miren, yo voy a ser muy pesado diciéndole si le estoy cansando, pero se lo tengo que preguntar. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, la solicitud de Juan Martínez Velasco. Ese hombre lo conoce, lo habrán visto en la foto alguna vez, seguro. En el año 1924 pide poner una línea de autobuses. Pero fíjense, antes le he dicho Federico Díaz Barrera y Juan Carrasco, pero estamos hablando del año 30, porque eran ómnibus. Pero en el año 22, a través del BOE, y aparece en BOE, ahí tienen a Ana Valderrama y Juan Martínez Velasco. Y eso lo saben ustedes quiénes son, ¿a que sí? ¿A que sí? Pues estos son los abuelos. Corregidme, Antonio Rocha, no son, ¿qué le tocan a Chani? ¿Qué le tocan a Chani? Son familia de Sebastián. Ellos son, este es el abuelo, corregidme vosotros, el abuelo de Sebastián Ortega, ¿no? Corregidme, el abuelo de Sebastián Ortega y de Juan Ortega, el que era Sebastián Ortega y de Cristóbal Ortega, ¿verdad? Vosotros corregidme, pero ellos son los abuelos del inspector y del maestro de primaria, Sebastián Ortega y Cristóbal Ortega, que fue inspector de primaria. Ana Valderrama y Juan Martínez. Quedaros con este nombre porque de ahí sale Juan Pascual Martínez Valderrama, que va a ser luego el conductor que va a llevar el primer coche de Laurín de la Torre a Málaga, y él se convertirá en conductor del Marqués de Lario. Es verdad que hay que ver cómo estaban los Larios, porque los Larios, entre el Lario Franco y el Lario, ahí se han matado. ¿Bien? Bueno, pues fíjense, si en esto no hay error, que ahí lo tenemos, ¿ves? Aparece el 22 de diciembre en el 22. Es un error lo que aparece porque, además, fíjense, se cita a Laurín el Grande y luego, sin embargo, en todos los documentos después aparece a Laurín de la Torre. Por Juan Martínez Velasco, solicitud de línea de viajero entre Málaga y Alaurín el Grande. Y es del año 22. Además, aquí lo podéis ver, Alfredo Queipo de Llano, 23 de diciembre del 22. Aquí ya hay, por lo tanto, un servicio de automóvil, pero no en ómnibus como lo de Federico, sino en camión en el año 22. O sea, la gente de Laurín a Málaga, otra cosa que no hubiera dinero, pero ya se podía desplazar hace 100 años. ¿De acuerdo? En un vehículo a motor, vamos a decirlo así. En un vehículo a motor ya se podían desplazar. Y nosotros vemos aquí, no lo he conseguido, por algún lado tiene que estar. Es verdad que puedo no encontrarlo, pero si he puesto uno, ¿cómo era el tipo de coche que tenía? Era ese coche. Ese coche estuvo aquí en el pueblo, pero no ese, sino ese modelo de coche fue el que él compró, porque tenemos la compra además del coche. Lo que no tengo es la foto. Así que ese fue casi con seguridad el primer coche que transportó a la gente a Laurín de la Torre. Casi con seguridad. Dillán viene en el 30, el obispo viene en el 28-30, y yo cada día tengo más claro que por aquí, por todas las crónicas que yo he leído, de los primeros coches que tuvo que venir, es uno como ese. Y bien pudiera ser, pues ya digo, seguro el de Juan Martínez Velasco, salvo hasta el día de hoy que yo me encuentre otro que creara una empresa, que mucho lo dudo, porque Juan Martínez tenía bastantes propiedades, bastantes actividades comerciales en Málaga, y aunque residía aquí en Laurín de la Torre, pero él no me extraña que fuera el primero, seguro que casi con seguridad. Y ese Renault es de 1925, que es cuando se habilita la línea. La línea la solicita en el 22, fíjense, las cosas de Palacio iban despacio, ¿de acuerdo? Bueno, pues casualmente, ese camión de viajeros de Laurín de la Torre que conduce su hijo con 19 años, cae en un accidente. Cae en un accidente, dice el camión de viajeros de Laurín de la Torre cae por un terraplén. Entonces, él llevaba el camión, lo llevaba ese camión, uno como ese, en el año 25 y se produce un accidente. Aparecen todos los heridos, aparecen por ahí Manuel Valverde Ruiz, de 65 años, que era de Vélez de Novalla,
Aparece el médico que no acudió a socorrerlo a todos, Juan López Egea, he estado en contacto con el nieto, están viviendo en Murcia, bueno, el bisnieto. O sea, todo esto es tirar de un hilo hasta llegar a donde no se pueden imaginar. Juan López Egea, aparece por ahí el médico, ¿de acuerdo? Bien explicado todo. Y aquí me vengo para señalarles, ¿veis? Dice el camión matrícula Málaga 451 en el kilómetro 7800 de la carretera de Cádiz por Pascual Martínez Valderrama. Pascual, 19 años, natural de la Avenida de la Torre. Claro, estamos hablando del año 25, no estamos hablando de los 7 que yo le he puesto antes, conductores, porque los conductores eran del censo del 36. Entonces, claro, yo no tengo un censo de esa época, si no hubiese aparecido Pascual Martínez, ¿de acuerdo? Pero fue él el que conduce esa camioneta que fue casi con total seguridad el primer vehículo a motor que salió de la Avenida de la Torre con destino a Málaga. Luego tengo yo recogido todas las diablas que salían de Hoyos Parteros en Málaga, que venían aquí los carros, pero no eran vehículos a motor. Bien, y aquí aparecen todos los datos de todo ello. Manuel Barber de Ruiz, arriba Juan López Egea, no voy a poner los datos. Vamos a ponerle cara a Pascual Martínez, que era muy apuesto y muy alto, y ahí lo tenemos. Ese hombre de la derecha con su gorra es Pascual Martínez Valderrama. ¿De acuerdo? Y el que está a la derecha, pues pongo la mano en el fuego, ya se lo he mandado a los Larios, pero saben el lío que tienen los Larios entre ellos, en la dehesa de los llanos y lo que son los llanos. Entonces los Larios entre ellos ahí le van a salir por debajo de las piedras. Entonces me cuesta mucho trabajo que me diga alguien que este es Lario, pero cada día lo tengo más claro porque haciendo un barrido de las fotos se ve perfectamente la fisonomía de uno de los Larios. Y además lo tiene en Madrid, durante un tiempo, eso Ana Carrasco me ha ayudado, lo que no está escrito, ya he dicho que nada más que me queda molestar a los gatos de Laurín, y aparece con este coche que es el que llevaba a Madrid. Aquí se ve muy mal la imagen, no lo he puesto todavía, es chofer Pascual Martínez, pero es un camión de Madrid, también lo tenemos identificado y además aparece que es de Marqués de Lario, y el conductor era eso, que casi seguro, pues él fue, ¿no? Era un conductor, era aventajado, que piensen que en el año 22, y era antes que Federico. Ahora, no diga aquí en el pueblo, no, Federico el primero, no, mire usted, ahí hasta donde se ha dicho, pero eso no fue así. Entonces, como no viene al caso decirlo, la cofradía de los Verdes tiene unos nombres y no son tal. Aquí donde pusieron Juan José Pérez Rocha no lo ha puesto nadie. Las cosas hay que decirlas, hay que ponerle, las cosas hay que llamarle, porque si no, no estamos diciendo la verdad. Y eso es documento, eso no se puede negar, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues ahí lo tenemos el apuesto, este señor abotonado, que no parece el mismo, ¿verdad? Es Pascual Martínez Valderrama. Ya a mí con esto se me va un poco la cabeza. ¿Y dónde sería la foto? O sea, imposible. Porque saber exactamente dónde se hizo la foto es muy, muy difícil, ¿bien? Bueno, seguimos para que veamos, por ejemplo, vuelve a haber otro accidente en el año 31. Y conseguir esto me ha costado la misma vida. ¿Cómo sabíamos quién era este accidente? Bueno, en febrero del 31, 6 años más tarde, hay otro accidente verdaderamente, bueno, llamativo y curioso, porque va a ser también en una camioneta, esta algo así parecida, ¿de acuerdo? Esa camioneta va a ser, la matrícula es Málaga 4672 y la lleva Bartolomé de Barrio Nuevo. Yo no sabía quién era de Donaire. Eso tenemos para contar una historia. Miguel y yo nos tenemos que reír porque vinieron hasta buscarme a mí con datos. Habían ido a la policía, Miguel lo tengo que contar. Vino un señor aquí mayor, fue a la policía y me dijo, ¿ustedes conocen a este hombre, a Carlos San Millán? Porque, es verdad, Miguel? Porque el hombre vino y dijo que yo lo había llamado por teléfono, había dado una serie de datos. ¿Ustedes conocen a este hombre? Es que me han llamado, tiene estos datos y yo tengo que quedar con él en la plaza. Hombre, este hombre en el pueblo ya no puede trabajar más, este hombre, pero que es verídico lo que estoy contando, ¿eh? Miguel es testigo de ello. Y entonces este hombre, claro, ¿por qué hice yo eso? Porque yo aquí nadie me decía, yo hablaba con todos los donaires del pueblo, pero con todo y nadie me daba norte. Y un día en la carretera Cádiz veo zapatería Donacar. La carretera Cádiz, zapatería Donacar. Pues yo me paré y entré. ¿Y ustedes son de la Avenida de la Torre? Y dice, sí. Digo, ya está, un día quedamos. Entonces, claro, y a partir de ahí tiré del hilo. Tiré del hilo y me supo eso, que sabía yo que ese D, ahí aparece Bartolomé Donaire Barrio Nuevo, pero en todas las inscripciones, como sus apellidos son tan grandes, y en los libros aparece Bartolomé de Barrio Nuevo. Yo no sabía que era Donaire, hasta que ya un poco empecé a tirar del hilo y conseguí la noticia. Conseguí la noticia, eso es, ustedes vais 5 horas al ayuntamiento a trabajar, yo 5 horas un día que tengo libre me voy a buscar periódico antiguo. Entonces, hasta que conseguí la noticia, ¿no? Que es esa, ¿no? Debido a un accidente. Y además el camión, fijaros, esto es que es muy curioso. Aparecía el periodista, hay 3 menciones a ese dato, el camión 4672, ¿cómo sé yo qué es? Porque en las inscripciones de todos los camiones que se matriculaban en Málaga está los camiones que se iban matriculando. Y aparece José Donaire García, y no es José, o sea, sí, aparecía que era camioneta de José Donaire, ¿no? Y aparecían además los que iban conduciendo con él, Andrés Aragón, pero estaba mal el error. Entonces, hasta que yo di con esos datos, eso me costó la misma vida. Febrero del 31, ¿de acuerdo? Hay un accidente, una camioneta prácticamente como es. Bien. Y quédense con esta otra noticia. Miren, ahí arriba no se ve bien, excursión a la Avenida de la Torre en Viernes Santo. Bueno, pues esta es para qué me ha servido a mí esto buscando los datos antiguos. Porque yo estoy intentando conseguir todos los coches que han llegado a la Avenida de la Torre. Y entonces cuando había los pasos, célebres pasos, venían los coches aquí al pueblo.
Y casualmente en esta noticia aparece que hay un autobús de Hispano Portillo con matrícula Málaga 2095 que viene al pueblo a traer a la gente que viene a ver al paso. Claro, automáticamente lo pongo a buscar el autocar, efectivamente pertenece a Automóviles Portillo, es José Manuel Galdón el que lo tiene, es este documento, ¿veis? Aparece matrícula Málaga 2095 de Juan José García Galdón. Y claro, eso ha desaparecido. Le hago un historial al coche, todavía no lo puedo corroborar al 100%, pero al que se lo vende, es ese señor que aparece ahí, Juan José García García, lo hace en un pueblo de Huéscar, de Granada, que es Huéscar, que era el pueblo de donde es el dueño de Portillo. Entonces, casi con total seguridad, y fijaros que estamos hablando del año 25-26, pues ese autocar también estuvo aquí, casi con total seguridad. Está matriculado con el nombre ya Baza Huéscar, porque eso es después de haber estado aquí. ¿Por qué lo sabemos? Porque de los 4 números que aparecen, ustedes ahí no lo ven, pero hay 3 que coinciden. Entonces, el último dato de la matrícula no se ve, pero los 3 primeros coinciden. Entonces, yo pongo las 2 manos en el fuego que fue. Y este coche llegó de nuevo a Granada después de haberse vendido la fecha que se vendió aquí. Entonces, pudo ser realmente que este era uno de los autocares que vino aquí al pueblo a traer gente al paso. O sea, verdaderamente es buscar una aguja en un pajar. Esto es buscar una aguja en un pajar. Bien, tengo que poner esta foto. Hemos hablado de los automóviles, de los autocares. Ahí tenemos a don Antonio Cantero, ¿verdad? El taxi de Cantero. Y está el subido. He puesto esta foto con su permiso porque la teníamos que poner para que además se vea y se conozcan también el tema de los taxis. Está aquí su hijo y yo se lo agradezco de por vida. Él sabe que yo estoy endeudado con él de por vida. Y él sabe que yo quise saber la matrícula también, ya ahí cuando tenía gasógeno. Y fijaros, él ahí aparece de niño, él está aquí presente hoy. Y fijaros que allí aparece 3001. Bueno, pues sacamos la matrícula y es Jaén 3134. Tengo todo el historial del vehículo, que lo pedí en Jaén, en el archivo de tráfico, ¿de acuerdo? Pero es curioso, ¿no? Y ese es el coche de Antoñico Cantero, que le decía ahí aquí cariñosamente, ¿verdad? Bueno, los taxis de Carrasco, la calle Ermita. Bueno, pues ahí está el taxi. Aquí tuvo Anita Carrasco, Anita dice, nada más que tuvo un coche. No, mira, pues seguro que uno no tuvo. A lo mejor usted se enteró de uno, Ana, pero tuvo a lo mejor 2, porque Miguel Carrasco también era, me parece, muy tratante para eso. ¿Por qué os digo de 2? Bueno, ese que aparece ahí es otra persona de las que yo ya no sé, un día me echa de su casa, el hijo de doña Lola. ¿Sabéis quién era la enfermera doña Lola, verdad? Bueno, pues este es el hijo, Francisco, en la calle Ermita que vivía, con su madre, la que tiene la panadería, donde estaba la sede del PP al lado. Miguel, corrígeme, pero esa zona de ahí, ¿verdad? Ahí donde estaba la panadería del Papita. Sí, pero digo no, donde tenían la panadería más abajo, ¿verdad? Eso es. Y entonces ellos estaban siempre en esa calle. Se hacen la foto con ese camión, que además es la foto que más pulula por internet, donde se ve a Miguel Carrasco delante de la plaza y se ve el coche frontal, que es un Madrid 203.157. Luego Juan Montesino se casa con la hija de Galvez y va en un coche también como sea, pero no se ve la matrícula, en eso no se ve, que es donde sale Antonio Rocha de niño, y en ese coche ahí no se ve la matrícula. La foto esa que sale Antonio Rocha, que es una foto que la habréis visto muchas veces, que sale el matrimonio Montesino y ella, Galvez, pero no se ve la matrícula de ese coche, ¿no? ¿Por qué os digo que tiene que haber más? Porque ese coche, esa posición era de uno, y era del taxi de Carrasco. Sin embargo, si miramos aquí, fijaros, ese otro coche, y está en el mismo sitio, y es un Madrid, lo veis allí, 347.134. En esta semana o en 2 semanas más, veis todo, no lo tenía terminado, me mandarán el historial del vehículo y pongo la mano en el fuego que era Miguel Carrasco. Lo tienes que pedir a Madrid, tienes que hacer una serie de protección de datos. Esto es algo verdaderamente difícil, no, imposible. Y el que está subido en la moto, pues es el hijo de doña Lola, Francisco. Bien, mi querido Diego estaba por ahí. ¿Dónde estaba Diego? ¿Está por ahí o ya se fue? Diego estuvo, me parece, por aquí. Bueno, pues el hijo de doña Lola dice que el que está en la moto delante es Diego. Dice, ese es Diego. Cuando él se vea, verás cómo se reconoce, ¿no? Diego, sabéis todo el mundo que le llamáis Diego el avión. Bien, en Madrid, 347.000. Ahora, yo aún así todo, ¿veis lo que le he puesto el interrogante? Porque no estoy seguro, hasta que no me lo digan, pero es que en esa calle aparcaba el taxi de Miguel Carrasco. Y seguro que compró otro taxi, y hasta eso le pasa a la hija de lo que llamáis el Conco, ¿no? De Barrio Nuevo. Bien, esta foto, también que le agradezco, yo tengo que ir agradeciendo, voy dando gracias por todo el mundo, a García Vicente, me corrige si me equivoco, que está por aquí, el Madrid 214.941. Bueno, me facilitó las tarjetas del servicio de taxi, aparecerán en el libro, me facilitó los coches y bueno, tengo que agradecer enormemente que él está también aquí. Fijaros la matrícula es otro Chevrolet, lo veis, ¿verdad? Porque es que el comercial de Chevrolet en Málaga era verdaderamente inmenso. Es verdad que el coche era de Madrid, pero yo creo que cada vez tengo más claro que aquí Chevrolet tenía que ser muy potente, tanto desde Málaga como desde Madrid, porque eran donde prácticamente se entre los coches. Esta otra foto, y está por ahí José Antonio Cantero, no le hemos puesto todavía matrícula, que está ahí José Antonio al pescante con el sombrero,
y hoy los que estáis aquí del pueblo dicen que el que está en el camión asomando es en el Cachorreña, me parece vosotros me lo corregís, pero tengo que saber la matrícula de ese coche, sí que la tengo que saber, informarme, ayudarme, porque tengo que saber la matrícula de ese camión, que no es, le pongo 20.000 camiones al lado del pueblo y no consigo sacarlo, me cuesta la misma vida. Bien. Fijaros qué curioso. Otro de los trabajos que yo he hecho es cómo ha evolucionado Laurín de la Torre en el teléfono. Entonces he acudido buscando los transportistas, digo, ¿cómo saco quién tenía teléfono en Laurín? Entonces, os he puesto esto solamente porque es una primicia, nunca se ha visto tampoco nada de eso. Y ese es el listado de teléfonos de Laurín de la Torre en el año 52. Ese es. ¿Y por qué pongo ese? Mirad aquí. 10 minutillos más me dejáis, ¿verdad? Tenemos 10 minutos más. Rodríguez Villar Juan, Transportes. Pero a mí nadie me había dicho que tenía Rodríguez Villar. Ellos son los hijos de Juan Rodríguez Ruiz. Nadie me había dicho que tenía transporte. Cuando ahora, en las veces que hablo con Joaquín Ramírez, que él tampoco, o con otro me dicen, no, claro que lo tenía. Entonces él tenía el teléfono 3. Bueno, pues tendría que conseguir como sea, porque la documentación ya la tengo, pero no tengo fotografía. Claro, en el momento que yo tengo nombre, rápidamente a tráfico, rápidamente para solicitarlo, o sea, no te lo hagan al momento. Argumentas, que estás haciendo algo, pero tienes que conseguir la foto, y eso es casi un imposible. Conseguir una fotografía es muy difícil, pero a verlas, haylas, siempre. Pasa que es verdaderamente dificultoso. Bueno, pues aquí tenéis los datos de esto, ¿no? Ahora estoy detrás, os digo, también, me lo voy a reservar un poco de todas estas cuestiones que aparecen aquí de ciertos nombres, porque hay verdaderamente, cada nombre es una historia, Bueno, ya lo habéis visto, esa es la guía de teléfono. La guía de teléfono de 52 las tenemos todas recopiladas desde que salió la primera guía, y entonces es curiosa porque para otras charlas, para otro trabajo, sería curioso ver cómo evoluciona el listado de teléfono de Laurín, ¿no? Y aquí hasta que no llega al 70 viene punto industrial, y entonces atrae a toda esa gente y mete el listado de teléfono, no existía. Y hay algo que quiero siempre que veáis, pero que aquí no sale y no lo vais a ver, curiosamente, porque en este año no sale. Por ahí no veréis vosotros. Corregidme a ver si yo me estoy equivocando. Ah, sí sale, perdona. De todo se aprende. Juan Luis Peralta Bunsen, tenían el número 1, por encima del ayuntamiento. Era el poder tal de los Peralta. El poder de los Peralta era tal que tenía el número 1. Era el número 1 por encima del ayuntamiento. Ahí aparece, si os fijáis, Peralta, ¿veis? Aparece con el 1. Juan Luis Peralta, B, es Bunsen, y su padre era Juan Peralta Espeteguía, Juan Luis Peralta Espeteguía, que era abogado, Juan Luis Peralta Bunsen, que es el hijo, y los hijos que son Peralta España. Muchos de ellos de estas fotos que hay aquí en el pueblo, cuando se han publicado libros, no habían visto a su padre a lo mejor con bigote. Fijaros lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, es que hoy una foto la ve un niño al momento, y usted igual, pues en aquella época no se veía, ¿eh? Bueno, una fuente de información interesantísima, ¿no? La guía de teléfono también. Bueno, miren, ahí no le he puesto nada del título, ¿saben por qué? Porque esa foto me trae por la calle de la amargura. Tengo que saber qué matrícula tiene ese camión y tengo que saber las matrículas de todos los isocarros, que lo sé cuáles son, pero ahí hay un isocarro a la derecha y hay un camión que gira a la izquierda. Bueno, pues tengo que saber, porque no sé si ese camión era de algún foráneo o era algún camión de aquí. Pero claro, es muy difícil y a la gente que acudo que son del pueblo, muy bien, ya te lo doy, pero esto es desesperante. ¿De acuerdo? Yo creo que un día esto me da un infarto y no he terminado de hacerlo. Bueno, una foto que ha dado 1000 veces la vuelta por internet, por 20.000 sitios, la foto está fechada, es el día que se hace, prácticamente. Fijaros las escuelas que hay ahí, en lo que sería luego el centro de salud, pero todavía no he conseguido la matrícula, entonces, tengo que conseguirla como sea, y el de Liseta igual. Fijaros, esta otra foto, la panadería que le dicen del Papita, en la calle Ermita, ahí aparece Doña Lola con Francisco, fijaros, veis allí al final lo de la casa de la Peña del Olivo, y aquí a la derecha, la calle Ermita, esa Saba, que ya no sé, porque claro, esa en parte reciente y ahí no he pasado el filtro, de esa no me dan la matrícula, porque es reciente, está por el 70, por ahí 60, y no me lo dan, pero tengo que saber qué matrícula tiene, veis, que está tapada, no se ve, y por más que la buscamos, no conseguimos esa matrícula, ¿no? Por hacer un inventario de las matrículas que aparecían por Laurín, lo que veían los niños, ¿no? En un momento determinado. La panadería en calle Málaga, ¿sí? Francisco, yo creo que sabéis quién me estoy refiriendo a él, el hijo de Doña Lola, que ella era enfermera y practicante, ha venido aquí en el libro de la Sanidad Estado y hoy no ha podido venir porque la mujer era Santa Ella, ellos vivían allí en la calle del Cao, ¿no? Corregidme, Miguel, el Cao, pues ellos también tienen muchísimas cosas muy interesantes del pueblo, ¿no? Es verdad, pero están haciendo un esfuerzo aguantándome a mí tremendo, no sé cómo no me mandan a la misma porno. Quiero que miren esta foto, estoy haciendo un barrido también, cuando hablamos, fíjense que le voy metiendo cosas, esto no es una fotografía, esto es un recorte de periódico, porque todos prácticamente los accidentes que había en Málaga quedaban fotografiados por Sánchez, que era el hijo de Sánchez, que ponía su foto en la Unión Mercantil. Bueno, pues está el recogido de esas emociones, que el otro día cuando la veo digo, ya he encontrado la foto del coche de Pascual Martínez cuando se cayó, pero no era. Entonces, se la quise poner porque digo, ya he llegado a ella.
Primero, cuando vi los sombreros pensé que no, pero bueno, la amplié y digo, no, por el tipo de coche que llevaba, era un Goches este y Pascual Martín llevaba un camión que era un Renault y entonces no tenía que ver nada. Pero bueno, lo he puesto, fijaros, ¿ves? El autobús destrezando, el camión, el peón caminero, Luterio Ramírez, todo queda recogido en fotos. Es simplemente echarle hora, igual que el que va a la bici, pues que te gusta hacer esto y dejárselo al pueblo, a la de la Torre y Manuel, que eso el día de mañana, yo se lo digo a él siempre, la gente lo ponga en valor, porque si no esto no tiene sentido, ¿no? Esa foto se ha visto miles de veces. El camión del Conco, Málaga 5.954. Pero ¿sabéis lo que os digo? Que esa foto, ese camión no fue sustraído aquí en la guerra, se lo compró el Conco en el año 40, el hijo de María Teresa, oye, el padre. Y María Teresa, su padre, el Conco, tuvo otro camión antes, que sí fue el que se lo confiscaron, pero no este. Y este, que siempre vosotros habéis dicho, que yo creo que eso es así, porque él está como en una pose bien, era el camión que traían los legionarios de Málaga cuando se producía aquí el tema del desfile procesional. Entonces, este camión, que es un Bedford, este es el segundo camión que él tiene. Y ella, pero Carlos, ¿cómo va a ser? Mi padre nunca me contó nada. Yo se lo enseñé, mira, aquí tiene el primer camión que tuvo tu padre, que era matrícula Málaga 4.441, al que le he hecho el seguimiento y acabó en Ignate. Porque claro, coges todas las ventas, entonces vas llamando por el cruce de apellido a los familiares, en los pueblos es muy fácil y... Bueno, ya voy terminando, ¿eh? Porque algunos están diciendo, esto es inaguantable ya. ¿No? Bien. ¿Ven? Ahí tienen, miren lo que le he puesto, para que vean, el año 40, la compra del camión él lo hace en el 40, él lo compra en el 40, porque le habían sustraído el primer camión y no se lo devuelven. El primer camión no se lo devuelven al Conco, no se lo devuelven. No me pregunten dónde está, es imposible ahora mismo saberlo. A día de hoy, o qué camino tomó, pero no se lo devolvieron. Y era un 4.000. Y este 5.000 que él compra en el 40, más es que esto no hay, en el año 40, ¿veis? 15 de febrero del 40 es cuando él lo firma, el año 1940. Luego lo tiene hasta el 50 y tanto, el Bedford este Málaga 5.954. ¿Bien? Bueno, hablando de camiones, esta foto la he puesto otras veces, porque tenemos que conseguir identificar a todo eso, y hablando de todos los camiones que tiene Alvin de la Torre, el de la familia Garrido, una familia ingente, enorme, grandísima, toda la familia he puesto, Mateo Garrido, y ese gracias que ella no está, pero agradecía que no hubiéramos acordado de ella, de María José Sánchez Garrido, pues me facilitó la matrícula, yo luego la comprobé en el tráfico si era la misma, y es Sevilla 19.221. La mayoría de los camiones venían de Sevilla cuando se compraban de segunda mano, no son camiones que se compraban nuevos. Ese camión hoy nuevo quedaría así, que hay algunos restaurados. ¿Y por qué lo he puesto? Porque fíjense qué curioso, este es 19.221 y este es 18.259. Nada más que vi yo esa matrícula, más pronto me interesé quién era el dueño para mandarle el que yo tengo. Y claro, el hombre, bueno, esto no es fácil, esto es molestar a gente de la policía, necesito saber quién tiene hoy este camión, quién tal. Llama a Sevilla, pídele al concejal de... Esto es... A veces me río contarlo porque esto es que ustedes dirán, este hombre no está bien, pero es simplemente investigar por pasión, es investigar por pasión, de verdad, contrastando todos los datos. Ese es un camión como el anterior. Y fijaros, ya digo, la matrícula, que además a mí lo que me gusta es que no se cambie la matrícula, porque este año en la exposición de coches antiguos que se hizo, aparecían algunos rematriculados, ¿no? Entonces ya pierde un poco el norte, te despista muchísimo, ¿eh? Bien, es un foro además. Bueno, fijaros, vamos terminando ya. Mirad lo que a mí me dan las fotos. Estas fotos se han publicado en el libro de Tomás Bernal. Pero ¿por qué la vuelvo a poner? Fijaros ya a la izquierda. A la izquierda se ve una cochera, que sí, un garaje pequeñito, ¿lo veis? Aquí a la izquierda se ve arriba un garaje, ¿verdad? Bueno, pues fijaros bien aquí a la izquierda, porque ese garaje es este. Entonces quiero también identificar, estamos hablando del automóvil, dónde guardaba la gente sus primeros coches. Y este es el garaje que tenía don Pedro García Valdecasa Guerrero, que fue el médico de Alarón de la Torre, que estuvo aquí del 31 al 36. Muy amigo de Emilio Castro, muy amigo de toda la gente de aquella época y que acabó al final en Écija. Tiene una clínica oftalmológica y nosotros visitamos a la hija en Fuengirola. Fui yo con Miguel un día a visitarla, la hija vive y es lo que os digo, la hija tiene un interés enorme y el nieto, pues el nieto que es abogado, esto le parecía todo a chino, él no se imaginaba estas cosas, ¿no? Entonces fuimos a identificarla para que nos dijera el coche que tenía, del que todavía no tenemos la matrícula, pero sabemos que esta cochera pertenecía a Pedro García Valdecasa Guerrero, ¿no? Que está justo en donde vosotros tenéis la parte luego de la casa, bajando calle a la mano izquierda. Pablo está diciendo, este hombre está como una cabra. Bien, pues esa era la cochera de Pedro García Valdecasa Guerrero, ¿no? Es muy curioso porque me hubiera gustado, es de las personas que me hubiera gustado hablar un día con ellas, pero murió. Yo creo que esta persona, como otras muchas, hubieran aportado muchísimo, porque era un médico, lo pasó mal, le pilló el tema de la guerra y salió de aquí mal. Y cuando yo contacté, me permitís que diga esto, eso fue en el año 2005 cuando yo contacté con aquello para el libro de Emilio Castro. Hoy se habla de Emilio Castro con total normalidad. Cuando yo en el año 2004 fui al juzgado togado militar de Málaga, me apareció el juez togado, me dijo, ¿usted para qué quiere esos datos? Entonces no había ley de memoria histórica. Entonces, y llamar a... Un día me desplacé desde Antequera, que yo viví muchos años a Écija, para conocer a la familia, pero aquello era un...
un muro a los hijos. Luego ya, a base de mucho, una hija vive en Fongirola, ya le queda muy poco, y un primo de él, un sobrino de Pedro García Valdecasa, vive en Torremolinos. Pero este hombre era, y además tenía una cámara potente, pero se fue en el tiempo y todo, la gente no valora. Es como, por eso yo sigo siempre diciendo que me ayuden. Y miren esta foto, ¿por qué la pongo también? Otro camión. Esa foto está publicada, pero ese camión de ahí tengo que saber quién es. Tengo que saber de quién es ese camión. Entonces, si ustedes tienen interés, me quieren ayudar, miren el libro, miren esa foto, miren qué camión, porque ahí hay alguien seguro que preguntándole, en esa fotografía me refiero, dirán, pues mira, este camión, que eso es la puerta del bar de Povea, fijaros la plaza, esas fotos están todas publicadas, además sabemos, se hizo el 13 de marzo del 49, se hizo esa foto, que están publicadas todas en el libro de Tomás Bernal, ¿no? Bueno, pues me interesa esa foto, saber ese camión, ¿no? Y que ahí lo tengo, ¿veis? Lo tengo ampliado, lo tengo recortado para ponerlo con otra foto, a ver si conseguimos saber, porque además es de los pocos que tiene una especie de toldo y de lona. Entonces, no sé qué podía llevar, porque es de los pocos camiones que tenía toldo y lona. Bien, fijaros lo que es la fotografía. Esta fotografía se ha visto miles de millones de veces y sobre ella se han hecho cosas que no se corresponden. Recortarse, ponerse, utilizarse. Ven que ahí ya nada más que hay un póster de la luz, ¿verdad? Había 3. Tenemos el documento porque Juan José Pérez Rocha, porque ahí está luego la caja de ahorros, ¿verdad que sí? Solicita le quiten los 2 pósters que hay porque afean el tránsito de la calle. Juan José Pérez Rocha fue el primer director de la caja de ahorros de Ronda, aquí en Alaurín de la Torre, primero en la calle Cantarrana y luego ahí. Y entonces se quitaron 3 pósters que había. Ese coche, miren, es Melilla 3302, no es el coche del Conco. Esa foto está publicada en la revista La Fontana y la gente, el coche del Conco, que no. Amplié la matrícula y verá cómo pone Melilla 3302. Y ese camión, bueno, pues contacté con Melilla y le dije que me hicieran un barrido de todos los camiones con matrícula hasta el 4000, a ver a quién pertenecía. Les di la matrícula esta, lógicamente, pero muchas veces puede haber un error y entonces correspondía a Miguel Falcón Natera, que además lo tenemos ahí, ¿veis? Tengo el honor de comunicar que ha sido objeto de reconocimiento por reforma el vehículo matrícula Melilla 3302, propiedad de Miguel Falcón Natera, que se lo vende aquí en Nueva Alaurín, que se dedicaba a recoger y vender pescado. O sea que esto es curioso. ¿Bien? Bueno, yo espero que ahora cuando se vayan, que ya pasen unos 4 minutillos, 5, por lo menos hayamos aprendido, porque si no, no tiene sentido. Si se van pensando que le he calentado mucho la cabeza, no tiene sentido. Bien, taxis, autocares, coches. Miren allí al fondo, el coche en el que venía García del Olmo, que vino un día sí, otro no, y el del medio aquí al pueblo. Bueno, pues cada día también sabemos ya qué matrícula tiene. Pero los tengo que sacar, es decir, quiero saber qué coches oficiales venían al pueblo. Porque cuando luego hay una foto y aparece esa matrícula, rápidamente la llevo en el tiempo y cronológicamente la ubico. 13 de marzo del 49 se hizo esa foto, el coche de García del Olmo. La ampliamos y así con esta foto, veis, ahí ya se distorsiona, pero ya quedé con la hija varias veces, que vino aquí para la presentación del libro de Tomás Bernal, y ella me prologó el libro, y mirad, quiero que veáis, fijaros los niños, es que no veían un coche aquí nunca. Hoy lo quiero recordar, desgraciadamente ya falleció, ¿verdad? Sebastián Ortega. Yo no estuve, Sebastián Ortega falleció, el maestro, y me decía siempre, Carlos, la primera vez que yo vi de niño un coche bajando por calle Amo, salí corriendo y le dije, mamá, un burro con rueda. Eso lo tengo en la memoria siempre, pero me lo decía muy serio. Pero es que si nos ponemos a pensar, hay que entenderlo, la gente no veía un coche, no veía un camión, no se veía nada. Estamos hablando de unos años donde no se veía nada, es que no había. Bien, y ahora, bueno, miren, hay fotografías que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Me hubiera gustado que hubiera estado Anita Carrasco aquí hoy, pero no está. Esta foto vale un potosí, porque, bueno, coches extranjeros o este coche era de alguien del pueblo, la calle Ermita. Mírenlo, ustedes saben mejor. Yo nada más que les sé identificar a 3 o 4, pero aquí tenemos al hijo de Doña Lola, aquí a la mujer de Bernal, aquí tenemos a Bernal, que falleció recientemente, y esta mujer morena de ahí es Anita Carrasco, que es su hija la que tiene el estanco al lado de Mercadona, ¿de acuerdo? Bueno, pues una fotografía de un coche que yo no lo tengo identificado, que sea nadie del pueblo. Seguro que apareció, se posó por aquí, la gente venía, se podía aparcar perfectamente en calle Ermita, y yo no lo tengo identificado. Estoy buscando fotografías por cielo, mar y tierra para ver si conseguimos la matrícula, y aunque sea extranjera, rápidamente lo buscamos a través de, bueno, un poco, esto se ve, pero son coches extranjeros, ¿no? Sobre eso hay 50.000 preguntas, ¿no? Por ejemplo, ese que tenemos aquí, pues, ¿veis? También hemos sacado, ¿qué coches veía la gente? ¿Qué alaurinos habían ido fuera y venían a su pueblo? Pues, por ejemplo, son coches con matrícula francesa en la calle El Tejado de Anita Rivera, Anita la del francés. Yo hablo con ella, claro, es que la molesto todos los días a esta señora. La he llamado esta tarde, le he dicho que si la recogía en su puerta con el coche o le ponía un taxi, me ha dicho que por las tardes no salía, dice, ya cuando se presente el libro. Y bueno, pues ya está. Entonces, también tenemos los coches inventariados de aquella gente que era de Alaurín, salía afuera y cuando venía traía coches distintos, es un Renault 8, ¿no? Y ahí están todos los niños, fijaros qué imágenes de un Alaurín, que eso todos los pueblos no pueden decir el día de mañana, fijaros qué imágenes, ¿no? O por ejemplo, esta otra foto, que le agradezco enormemente a Pilar, enormemente que ella me la facilitó,
porque formarán parte de, por ahí al principio del trabajo, de la charla de hoy se aparecía 5 lecciones gráficas, sacaremos en un libro, ella tiene una colección muy buena de fotografías también de un periodo, donde aparece el tejar y demás, y esa fotografía, pues bien pudiera ser, ¿veis?, de Alberto de Messerman, el coche, porque aquí tenían 2 caballos, 3 o 4 personas, uno de ellos era Vicente Tomás Pérez, que trabajaba en Piamonte, del que era muy amigo el Rorro, querido Rorro también, Pepe, que no está aquí, y ese coche que casi con seguridad. Yo sé la matrícula que tenía Alberto de Messerman, pero esta foto, que además nosotros, me la facilitó Pilar, la hemos metido con 20.000 filtros ampliando y hay 2 números que se pierden, entonces, a ver si conseguimos con alguna otra cosa meterle, pero todo eso, Pilar, usted piense que esa foto la tienen 50.000 personas de estas éticas a investigar y los tengo yo amargados, tienen que sacarme la matrícula, porque tengo que saber la matrícula de ese coche, ¿sí? Bueno, y por ejemplo, pues fijaros, cuando estamos hablando del coche no vamos a dejar de atrás ninguna barriada. Hemos hecho un barrido por todas las barriadas. Ana, que está aquí, Ana, gracias. ¿Cuántas veces la molesto? ¿Lo sabe que sí? Ya sabe que la molesto a las 12, a la 1. Ana, 1000 veces perdón, porque la molesto. O sea, esto es... Yo a veces pienso y dirán, este hombre tiene que tener algo raro detrás, porque es que molesta a todo el mundo a la 1, a las 2, con correr a las 3 de la mañana, ¿verdad, Manuel? Entonces, pero es que si no, no se podría hacer esto. Esto es imposible, ¿no? Entonces hemos querido recoger todas las barriadas. He puesto esta aquí también de... un 49.068 que me la facilitó. No vamos a poner todas, ni mucho menos, hemos puesto así alguna que otra. Y esta, por ejemplo, un Sevilla 17.807, que es un camión de Santa Amalia, de Antonio Ruiz, que luego ellos están de camioneros en Campanilla, pero estuvieron mucho tiempo en Santa Amalia. Y yo, para mí, estoy haciendo, porque ahí no lo veis bien, pero es uno de los camiones que aparece de costado, me parece a mí, una de las fotos que tengo que no identifico. Y esta foto me llegó no hace tampoco muchísimo tiempo. Un Sevilla 17.807, ¿no? Y además... este otro camión de Antonio López Jiménez y Antonio Garrido, que tantas veces yo lo he comentado con Miguel para quedar con la hija de Antonio Garrido, que vive ahí en la calle Mesones, ¿no, Miguel? ¿Me equivoco? Y entonces, pues este camión, el que está a la derecha, así con la mano metida en el charco, Antonio Garrido, y el que está a la izquierda del conductor, Sevilla 20.164, son los camiones, ¿veis? Entonces, ese camión también casi con seguridad, en los 2 que hay donde está el Bori y el de Povea, era Bori el de Povea, el niño chico, ¿verdad? Pues el Bori de Povea, pues ese camión, hay una foto que está con otro camión al lado y yo pongo la mano en el fuego, que es que son los 2 iguales. Y es que prácticamente muchas veces casi decían no de serie, a mano lo que era la cabecera, las bombillas. Muchas veces a mí esto es ampliarlo. Las bombillas que tiene arriba, estas lucecitas ahí arriba que tiene, me sirven para decir si es el mismo camión o no por la época, ¿no? Bueno, ya vamos terminando de verdad. No os voy a cansar para que... He querido mostrarle un permiso de conducir del año 37. ¿Cómo eran los permisos de conducir? Por cierto, les podría haber mostrado una ITV de la época, que también había ITV, pero no se llamaba Inspección Técnica de Vehículos. Claro, es que también existía, los camiones no salían así porque sí. Entonces, este carnet de conducir de Antonio López Jiménez, fijaros, Antonio López Jiménez, Málaga, 30 de septiembre del 37. ¿Bien? Morirá el trabajo, por eso voy a poner la foto, morirá este trabajo en el libro, en esta foto que ya también se ha prostituido algo en algunas publicaciones, pero que vamos a saber quién es el conductor, cuánto costó el autocar. Esa foto que está hecha en Calle Álamo, morirá el trabajo ahí en los años 70, no quiero llevarlo hasta momentos más actuales porque ya los coches ocupaban todas las calles. Y el trabajo incluirá todas las fotos siempre con un comentario, con un detalle, con lo que valía el coche, cómo se compró, si se compró de segunda mano. Aquí algunos me han dicho, ahí va que lo compró mi padre, y yo le he tenido que decir, no, tu padre lo compró de segunda mano, o se lo regalaron. Por ejemplo, Pepe Jiménez, el del taller de la calle Álamo, ¿cómo se llama? Pepito, el del garaje, que le llamáis. Pues a más de uno le regalaban los coches, venían aquí los extranjeros y decían, venga, quédate con el coche que yo te lo regalo. Así se funcionaba, ¿eh? Vamos, dicho por él, que le regalaban, no. Y bueno, pues fotos también aparecerán como esta. Yo pediré permiso siempre a todos los que salen como protagonistas, por ejemplo, porque ahí sale nuestro concejal, ¿verdad? Y es el Málaga 6.427. Yo pediré permiso a todos los que hoy son jóvenes para que, bueno, me den permiso. Y esta foto que les va a gustar, yo creo que la habrá visto alguna vez, pero que aparece también aquí, fijaros qué foto más curiosa, porque aparecerán las motos. Y ahí está Juan Montesinos Rodríguez con nuestro querido Pablo Montesinos Cabello, ¿no? Y ese aparecerá también. Entonces, fijaros, pero además, a mí me llama esta foto por una cosa. ¿Sabéis por lo que me llama la foto? No porque aparezcan 2 personas que yo ya las tenía muy... Porque de allí detrás hay un motocarro, no un Iseta, hay un motocarro, ¿veis? Entonces, a mí cualquier foto, ese motocarro me ha llevado a 20.000 cosas, ¿veis? Ampliar aquella foto al final me ha servido porque casi le ve de perfil la matrícula de la moto, ¿veis? Entonces ya no es la foto en sí de que aparece, que esa foto está identificada. Hay un número que me baila, lo tengo que consultar en la moto, hay un número que me baila, pero me ha servido sobre todo para lo que aparece al final, ¿de acuerdo? Bueno, y quiero terminar con una foto que es también una joya para mí, pero que también sigue siendo un dolor de cabeza, porque mirad las 3 personas que aparecen ahí,
en esta foto tan buena, Arturo Gálvez Díaz, Miguel Luque Rodríguez, Francisco Tomé Pozo, y fijaros ese camión también. Entonces, es una foto buenísima. Todos fijaros que es con el coche, es decir, para cómo sería reconstruir ese periodo con ese camión. Fijaros allí como si fuera el arranque de la vaca, del coche, pero claro, porque yo a nadie me puede decir, este no era el coche a lo mejor de Rodríguez Villar, porque yo los de Rodríguez Villar no los tengo localizados. ¿Y qué queréis que os diga? Pues que simplemente es ayuda vuestra, eso es lo que tenéis que seguir haciendo, me ayuda. Bueno, esto como que dice el otro, las cosas ya casi han llegado a su fin. Yo hoy les podría haber hablado, de verdad sin exagerar, yo monto las imágenes y no tengo que preparar nada, son muchas horas los que hay detrás de cada foto de eso, de cada trabajo, de cada imagen, de cada artículo, no se lo podéis imaginar, no me lo pregunten, porque es que no, yo a veces pienso que no lo sé imaginar. Son horas y horas y horas, horas de molestar a tráfico, horas de molestar al archivo, horas de molestar a personas, horas de llamar a Ana, a Deshoras que está aquí, de molestar a Cantero, a Rocha, a Pablo Montesino, a Tamayo, a todos los que estáis aquí sabéis que cuando acudo, es que os lo digo siempre, 1.000.000 de gracias, de verdad que sí. Porque esto va a quedar ahí. Esto en vuestras casas, esto se hubiera conocido, no. El día de mañana, luego faltan, no sé si aquí hay algún profesor, pero yo no, mis alumnos son mi vida. Mis alumnos son mi vida. Entonces, si luego hay buenos profesores el día de mañana aquí, pues esto se puede exportar como modelo. Es decir, porque no hay un pueblo, y aquí sí me gustaría que estuviera Joaquín, pero como más saben que yo tengo las cosas tan claras, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, él, de la manera que lo está haciendo, no hay nada más que aplaudir, que está apostando. Hace 25 años no había un libro de historia. Y hoy hay una enorme colección, no, ahí se sabe de todo de Laurín de la Torre, para no tener, entre comillas, historia monumental. Entonces, pero eso tiene que haber profesores que lo difundan. Yo en cada libro lo digo, no hablen de mí no hablan más, yo soy muy feo, como le digo a mis alumnos, pero hablen del trabajo que se está haciendo. Que me nombran, perfecto, yo se lo agradezco. Pero no, yo quiero que ustedes hablen de esto, ¿de acuerdo? Pero yo siempre al final, que termino con esa foto me encanta, esa foto para mí, hay fotos que te llegan, no sé. Hablé tantas veces con Miguel Luque allí arriba donde vivía, decirme dónde vivía, en la parte arriba por allí por la sierra, donde tenía la casa, por qué barriada, porque donde tenía Miguel, fui yo hace más de 8 o 10 años, me sentaba con él y tomaba allí café, en una casa que tenía en el campo, sabéis a la que me estoy refiriendo, ¿verdad? He hablado muchísimas horas. Cuando yo aparecí por el pueblo, mis primeras gominolas, hace 20 o 25 años, me las vendía Francisco Tomé, que tiene el kiosco el papá de Carlos, ¿no? Entonces, sin embargo, Arturo Gálvez pues falleció, ese es el papá de Carlos, claro, Paco, el de la derecha, Francisco Tomé Pozo, claro, Paco, exactamente, ¿no? Yo le digo a Carlos, busca en tu casa, yo no tengo nada, que es que no buscan, que tienes que tener. Y os lo digo otra vez hoy, además, pero yo ya no tengo nada más que poner una lámina para deciros millones de gracias, sigan ayudándome. Si esto es